Vamos a ver un ejemplo de coeficiente técnico. Fíjense el caso planteado solo con objetivo pedagógico, claramente. Dice, deseamos vender celulares en el partido de Loma de Zamora. Sabemos que hay un consumo de 0,4 celulares por persona y por año. El recambio a nuevos aparatos es anual, es decir, que todos los años cambiamos. La población de Loma de Zamora es de 1 millón de habitantes. Según el censo, por cierto, este dato 900 y chirolita da, así que hemos hecho el número redondo, 100 millones. Seguramente ya hay más de 1 millón de habitantes, porque este es del censo del 2010. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cuál va a ser la demanda que queremos atender? ¿Cuál puede ser la demanda que nosotros podamos atender, suponiendo que queramos montar una empresa que venda celulares en Loma de Zamora? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la demanda. El coeficiente técnico ya lo tenemos, ya es 0,4 celulares por año. Un detalle importante, generalmente estos coeficientes técnicos están ya calculados. No es que ustedes se tienen que poner necesariamente a calcular, salvo muy pocos casos, para encontrar en mucha literatura especializada cuánto se consume de un producto por persona y por año en una dada región o en una dada, sobre todo se calcula a nivel de países. Los ministerios suelen calcular coeficientes técnicos para consumo de muy diversas cosas a nivel de países. Por ejemplo, este dato del celular, lo más probable es que esté en la Secretaría de Telecomunicaciones de la Nación. Bien, entonces el dato del coeficiente técnico es un dato que se obtiene de revistas especializadas, revistas técnicas, de dependencias gubernamentales. Busquen este dato. Generalmente es el punto de partida. Si ustedes van a hacer un estudio, por ejemplo, para su proyecto final, el coeficiente técnico puede ser el primer instrumento con el cual calibrar qué mercado más o menos hay antes de enfrascarse en un estudio a través de encuestas, que sería la segunda herramienta. Este coeficiente me provee de un método rápido de estimación de la demanda. Bien, ¿cómo vamos a calcular? Fíjense, ya conocemos el coeficiente técnico. Si multiplicamos el coeficiente técnico por el número de personas, porque estaríamos despejando persona de este lado, demanda aparente por año y por persona, pasamos las personas para acá, y entonces, multiplicada por el coeficiente técnico, me da lo que podríamos denominar la demanda aparente por año, o el consumo aparente por año. Y esto me da 400.000 celulares por año a vender ahí en el partido del Lobo. Interesante dato. La pregunta es, ¿y nosotros vamos a poder vender estos 400.000? Y no, porque ya hay otras empresas que están instaladas. Entonces tenemos que hacer un supuesto de cuánto de esos 400.000 vamos a poder vender nosotros. Si somos una empresa pequeña, que nos vamos a localizar en un negocio que no va a estar en el corazón de Loma, que va a tener, digamos, solo la llegada de clientes que vienen porque lo ven al local. Bueno, ahí vamos a capturar una demanda bastante pequeña. Entonces tenemos que hacer supuestos que se llaman de plausibilidad. La plausibilidad en el campo de la estadística es lo que ustedes han estudiado también como probabilidad condicionada.
¿Cuál es la probabilidad de que ocurra A dado el evento B? Eso es lo que ustedes han aprendido a calcular cuando han visto estadística. Probabilidad condicional. Bueno, la plausibilidad es justamente establecer esas condiciones. Dado esta condición, esta otra condición, esta otra condición, esta otra condición, ¿cuál sería la probabilidad de que yo pueda vender tantos? Esa sería la pregunta. Bueno, la plausibilidad en este caso sería, yo soy una empresa pequeña, me voy a establecer en un lugar que no es central, en Loma, para la venta. Solamente vamos a hacer publicidad a partir de mostrarnos, digamos, con el local en la puerta para los transeúntes que pasen. Supongamos nos vamos a establecer ahí en la Avenida Antártida. Digo, porque es una calle que conozco. Ahí en la Avenida Antártida, que es casi Lavallol, Loma, ahí en el límite ahí. Entonces, no es un área central. Entonces, lo más probable es que mi porcentaje para vender, el porcentaje de esos 400.000 celulares por año sea bastante pequeño. Otra cosa, fíjense, sería si en esas condiciones que yo estoy estableciendo, digo, me voy a establecer en el Loma Center, me voy a establecer en la calle, no sé, ¿cómo se llama? Mix. La Prida. La Prida. Entonces, ahí tengo otra presencia. Además voy a hacer publicidad por internet, por los diarios locales, por la radio. Epa, ahí cambian las condiciones. Se podrán imaginar que ahí puedo pensar que una cuota del 10% puedo llegar a capturar sin problema. En las otras condiciones, si llego al 1 es mucho. ¿Me permitís una Sí, Antonio? Adelante, por favor, Leo. En el estudio, en el proyecto final de la carrera, suele haber grandes problemas no en determinar el mercado potencial, sino en determinar qué cuota de ese mercado potencial vamos a poder capturar con las estrategias que planteamos, ¿no? O sea que esto que está mencionando Antonio acá es importantísimo, porque a veces es mucho más complejo poder determinar el mercado efectivo que el mercado potencial, chicos. El potencial a veces, digamos, con un estudio, con una buena computadora y buen internet, podemos hacer un estudio del mercado potencial bastante aproximado. Ahora, después de determinar qué cuota de ese mercado vamos a poder abastecer es mucho más complejo. Bien, abonando lo que decía Leo, generalmente esto se puede hacer también por comparación. Yo tengo que establecer las condiciones en las que yo voy a poder operar. Leo mencionaba una palabra muy importante, también eso tiene que ver con las estrategias. Bien, ahora dicho eso, una vez que yo identifico lo que yo puedo hacer, si no me sale naturalmente calcular ahí la cuota, lo que puedo hacer es buscar un caso parecido y tratar de ver cuánto vende ese otro. Entonces me busco a alguien que esté establecido en el Loma Center, en la calle La Prida, en Nexe, y entonces veo a alguien que tenga 3, 4 sucursales, cuánto va a vender. Y sobre esa base yo empiezo a plantear supuestos realistas o más realistas de cuánto puede ser la cuota de esta demanda potencial por año que voy a vender, de esta demanda aparente por año que voy a vender, ahí, en ese lugar, en esas condiciones. Bien, bueno, supongamos que acá decimos que vamos a capturar el 5%. Establecidas las condiciones, yo digo que sobre la base de estas condiciones voy a capturar el 5%. Como verán, inmediatamente saco un valor de demanda de lo que yo voy a posiblemente vender cumpliendo con esas condiciones a lo largo del año. Entonces, un punto central es que, como verán, del coeficiente técnico yo puedo calcular lo que se llama la demanda efectiva, pasando por la demanda potencial o demanda aparente. De ese total de la demanda potencial o demanda aparente, yo voy a capturar solo una partecita. Tengo que hacer los supuestos de plausibilidad, las condiciones de plausibilidad, para poder establecer cuánto voy a capturar de esa demanda potencial.
Por cierto, esto que acabamos de ver es el cálculo básico que van a hacer ustedes para cualquier tipo de coeficiente técnico. Como verán, no es complicado. El problema, como muy bien lo señalaba Leo, es establecer esas condiciones de plausibilidad, sobre la base de las cuales sea coherente el porcentaje de demanda potencial que yo voy a capturar. Es indudable que no voy a poder capturar los 400.000, eso ya de arranque. Hay un montón de empresas que ya están establecidas, están vendiendo, tienen clientes permanentes, ya le han vendido los celulares, esos celulares han salido buenos, son clientes tienen que barreras de tienen ciertas entrada. lealtades. Sí, adelante Leo. No digo que aparte tienen, como vieron cuando vieron el análisis competitivo dentro del entorno del mercado de Porter, exigen también las barreras de entrada. Barreras de entrada, exacto. Con lo cual, cuando calculamos nosotros la penetración en ese mercado y proponemos una cuota que vamos a tomar de ese mercado, vamos a tener que comentar por qué motivo los clientes que ya tienen la demanda satisfecha van a elegir cambiar. ¿Sí? A no ser que tenga un mercado que tiene un mercado potencial alto y parte de esa demanda está insatisfecha porque no hay oferente del producto o no tiene la calidad que necesita el producto. Pero si ya está satisfecho, van a tener que justificar por qué motivo si los clientes de mis competidores elegirían cambiar de marca. Que es un tema no menor. No menor, exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, coeficientes técnicos, otra herramienta posible. Hay otra alternativa que yo personalmente no la recomiendo, menos ahora, que se basa en un concepto que ustedes han estudiado, que es el de la elasticidad, particularmente la elasticidad precio. Si ustedes recuerdan el concepto, acá está. La elasticidad precio es la variación de la demanda, variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual de los precios. Esto me da un coeficiente que se llama elasticidad. Acuérdense que cuando la demanda cuando el valor de la elasticidad es superior a 1, decíamos que teníamos una demanda muy elástica. Cuando era igual a 1, demanda elástica. Y cuando es menor que 1 el valor de la elasticidad, decíamos que era una demanda inelástica. ¿Qué significa que sea inelástica? Que cuando yo aumento el precio, porcentualmente, no se reduce proporcionalmente la demanda. En otras palabras, si yo soy el fabricante y tengo un producto con demanda y con coeficiente de elasticidad inelástico, eso significa que eso me favorece porque el cliente tiene alguna percepción del producto que va más allá del precio. En cambio, cuando la demanda es muy elástica, significa que cuando yo varío ligeramente los precios, se me reducen tremendamente la demanda. Hay productos en donde, por ejemplo, no sé, los combustibles. Los combustibles tienen demanda inelástica. Aumenta el precio y se reduce muy ligeramente la demanda. ¿Por qué? Y porque lo necesitamos al vehículo para movilizarnos, para ir a trabajar, para lo que fuera. Entonces somos un mercado cautivo allí. No es que funciona la ley de la oferta y la demanda, no. Ahí hay rigideces del mercado que hacen que yo no pueda dejar de consumir el producto. Entonces, por lo tanto, ese mercado tiene un producto con demanda inelástica. Bien, pero ¿cuál es el problema de la demanda, de la elasticidad? El problema de la elasticidad es que solamente funciona en un marco de competencia perfecta. Si no hay competencia perfecta, el cálculo de la elasticidad no tiene ningún sentido. Entonces, ¿dónde hay competencia perfecta? Y es un animal en extinción, la competencia perfecta. Entonces, sirve para el cortísimo plazo y no me permite hacer estimaciones más allá de ese cortísimo plazo. Ni hablemos en etapa de inflación. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo, fíjense. Tenemos, por ejemplo, la producción de heladera y conocemos que la elasticidad precio de la heladera, por cierto, hay que aclarar que la elasticidad precio, porque se puede calcular también elasticidad ingreso, la elasticidad cruzada, todo eso lo han visto ustedes en economía. Bien, la elasticidad
precio de las heladeras es de 1,22. De nuevo, la misma pregunta, ¿de dónde sacamos el 1,22? Las elasticidades generalmente se calculan en los ministerios de economía respectivos, generalmente a escala nacional para cada sector. Bien, es un dato que usualmente no lo calculamos nosotros, sino que ya se ha calculado en términos generalmente anuales. Entonces tomamos el dato del año anterior. Bien, ese 1,22, como digo, se calcula, es calculado por alguna área de estadística de los ministerios. Supongamos que tenemos una variación del 10% al alza de los precios. La pregunta es, ¿y cómo va a variar la demanda? Supongamos que yo esté queriendo atender esa demanda, pero tengo que hacer alguna previsión de cómo va a variar si le subo el precio el 10% al alza. Fíjense que acá es 1,22, lo cual significa que la demanda es elástica. No muy elástica, pero elástica, con certeza. No es inelástica. Entonces, fíjense, solo reemplazamos, despejamos la variación porcentual del precio, la mandamos para el otro miembro y nos quedamos para saber cuál es la variación porcentual de la demanda. Acuérdense que tiene signo negativo esto. Entonces ahí está, la variación porcentual de la demanda es menos 12%, 12,2%. Es decir, que si le aumento el precio, me va a bajar el 12,2% de la demanda. Ahí tengo que estudiar si me conviene o no. Si lo que gané aumentando el precio, no lo pierdo a través de la demanda. Pero esto es para productos de demanda inelástica, fíjense. Si este coeficiente sería menor de 0, perdón, menor de 1, otro gallo canta. ¿Está? La elasticidad, otro método para calcular la demanda en el muy corto plazo. El dato de la elasticidad también se obtiene, repito, de los ministerios respectivos. Es una variable macroeconómica que se calcula generalmente en forma anual para los distintos sectores. Bien, nosotros no le vamos a prestar más atención. Sugerimos mejor el uso del coeficiente técnico, si es que van a calcular o van a estimar algo. El coeficiente técnico tiene una naturaleza mucho más estructural que la elasticidad. La elasticidad es muy volátil en su evolución, en su variación. En cambio, el coeficiente técnico es mucho más estructural, porque depende de los patrones de consumo. Y los patrones de consumo no se modifican en el corto plazo, se modifican en el mediano largo plazo. Por ejemplo, la variación de los patrones de consumo de combustible está verificado que se modifica en el mediano largo plazo. En el corto plazo yo sigo comprando combustible para mi vehículo. Y en el mediano largo plazo voy viendo a ver cómo me acomodo. A ver si me paso al transporte público, qué voy a hacer, si lo uso no sé qué, si hago de taxi también y convoco a otro compañero y voy pasando, les cobro y no sé, alguna estrategia. Pero eso en el mediano largo plazo, no en el corto. Por eso sugerimos que usen los coeficientes técnicos, porque tienen más estabilidad estructural. ¿Está? Perfecto. Avanzamos entonces. Solo dos cuestiones para terminar esta parte. La primera, ya hemos hablado de las estrategias. Ya hemos dicho que las estrategias son un gran curso de acción para alcanzar objetivos. Y hemos señalado que las estrategias se plantean tanto a nivel de la empresa como un todo, como a nivel de un proyecto, que es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Por supuesto que la estrategia del proyecto tiene que estar alineada, esa es la palabra clave, alineada con la estrategia general de la empresa. Yo no puedo encarar un proyecto que tenga objetivos estratégicos diferentes a los objetivos de la empresa donde lo voy a realizar al proyecto. Se podrán imaginar que esto es casi una verdad de perogrullo, aunque a veces no nos damos cuenta y estamos trabajando en otra dirección. No se analizan adecuadamente los objetivos estratégicos del proyecto.
Nosotros hemos visto hace poco, cuando vimos la empresa, que una forma de analizar los objetivos estratégicos de la empresa era usando la sigla SMART, ¿eh? Que significaba específico, medible, alcanzable, realista y efectuado en un marco de tiempo adecuado. Bien, la misma sigla SMART se la podemos aplicar para los objetivos del proyecto, con lo cual los objetivos del proyecto deben ser coherentes también en términos de estas siglas SMART, pero a la vez tienen que estar claramente alineados. A ver, ¿dónde tengo? Por acá, che, la alineación. Ah, acá. Tienen que estar alineados, ¿eh?, con la estrategia general de la empresa. Yo tengo acá mi proyectito, pero la estrategia del proyecto, supongamos un proyecto de producción, tiene que estar alineado con la estrategia de producción, el mío, el proyecto. A su vez, la estrategia de producción está alineada con la estrategia de negocio, de la cual dependemos. Supongamos que la empresa tenga varias plantas, por ejemplo, varias líneas de negocio. Se llama en la jerga unidades estratégicas de negocio. Supongamos una empresa grande, que tiene una unidad estratégica de negocio, de producción, supongamos, de fideo, otra unidad estratégica de negocio de producción de harina, que son complementarias, otra unidad estratégica de negocio de producción de galletitas, por ejemplo. Entonces tenemos una gran empresa alimentaria con 3 unidades de negocio diferentes. Cada unidad de negocio a su vez tendrá, por ejemplo, algún área de producción. Y esa área de producción tendrá una estrategia compatible con la estrategia de esa unidad de negocio, que a su vez es claramente compatible y apunta a la estrategia corporativa o estrategia general de la empresa. Por cierto, en el caso de una pyme, la estrategia corporativa coincide con la estrategia de negocio. Generalmente tenemos la producción de una gama muy limitada de productos, que la hacemos inclusive en la misma planta. ¿Está bien? Perfecto. Esto para mostrar la necesidad de la coherencia de la estrategia del proyecto. Como el concepto de estrategia ya lo hemos visto, todo lo que hemos dicho de la estrategia se aplica para la estrategia del proyecto. La estrategia del proyecto es un proceso, no un acto puntual. Implica cambio en la organización, el problema más complejo. Las organizaciones tienen importantes resistencias para cambiar. Generalmente los cambios organizacionales se encaran por proyecto. Hay que vencer esa resistencia. No nos da la vida, hay un montón de herramientas para hacerlo. Por cierto, la capacitación es una de ellas, la comunicación es una de ellas, la negociación es otra, la creación de sistemas de incentivos que estimulen el cambio, la participación de las personas es fundamental. Si hay un cambio y yo no participo, generalmente me opongo, y es natural además. Por otra parte, me tienen que demostrar que el cambio no me va a afectar en términos de interés. Maquiavelo lo decía con una frase magnífica, refiriéndose a la innovación, sobre todo en el marco de las organizaciones. Algo que conocemos como cambio organizacional en estos días también. Maquiavelo decía que la innovación en las organizaciones es muy compleja y difícil, porque tiene tibios defensores en los potenciales beneficiarios, pero tiene acérrimos enemigos en aquellos que se ven afectados o que se creen que se van a ver afectados. Entonces, para evitar esa resistencia, necesitamos sobre todo comunicar el cambio y hacer participar a las personas.
la comunicación, la participación, la capacitación son herramientas fundamentales para resolver el problema de la resistencia. Las organizaciones son resilientes. Cuando uno aplica un esfuerzo, el concepto viene de material y ustedes lo han estudiado. Un material resiliente es aquel al que yo le aplico un esfuerzo y se deforma. Ya sea porque lo estiro, le aplico un esfuerzo a la tracción, entonces el material se deforma. Por cierto, estamos hablando de deformaciones elásticas, no plásticas. ¿Está bien? ¿Qué pasa si le retiro el esfuerzo al material y recupera la forma original? ¿Está bien? Eso en la etapa plástica. Perdón, elástica. Si en la etapa plástica le queda alguna deformación permanente. ¿Está bien? Bueno, en las organizaciones, cuando yo aplico algún esfuerzo, la organización se modifica. Pero saco el esfuerzo y la organización vuelve para atrás. Igual que los materiales. Por eso se dice que las organizaciones son resilientes, igual que los materiales. Y vamos a ver que una clave central es la estandarización de los procesos, para evitar que la organización vuelva para atrás. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos estudio del trabajo. Lo que quiero señalar es que todo proyecto implica modificaciones en una organización. Y la modificación organizacional, los cambios organizacionales son el proceso más complejo de cualquier organización. El más complejo. Y nosotros los ingenieros industriales tenemos que estar preparados justamente para abordarlo. Bien, volvamos para atrás, ya hablaremos de resistencia un poquito más adelante como para completar el panorama. Bien, acuérdense también que una cosa es el proyecto que yo he planificado, otra cosa va a ser lo que implemento y otra cosa va a ser lo que evalúo. Este esquema le pertenece a un gran estudioso canadiense que se llama Henry Mintzberg, Universidad de McGill, Canadá. Él es el que hace la distinción esta de 3 planos importantes para la estrategia, para los proyectos que hacen cambios organizacionales. Bien. Veamos una última cuestión, no sé si hay duda. Por cierto, este esquemita lo hemos visto, si lo recuerdan, el proceso estratégico. Esto para una empresa, pero también se aplica para un proyecto. Para montar el proyecto yo tengo que hacer un análisis interno y del entorno. Leo mencionaba recién muy bien el método de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, el método DAFO, o FODA. Bien, perfecto. Entonces tenemos primero el análisis interno y del entorno, después concebimos y formulamos la estrategia, es decir, la planificación estratégica. Este raviol que dice formulación implica concebir, es decir, crear la estrategia, y una vez que defino la estrategia, la planifico. En algún momento se pensaba que la estrategia era solo sinónimo de planificación. Hoy sabemos que visualizar, concebir, crear la estrategia es previo. Creamos el concepto de competencia. Por ejemplo, la empresa esa de Loma que iba a vender los celulares, qué sé yo, y tiene que crear una estrategia. Leo lo señalaba muy bien. A ver, ¿qué estrategia va a ser eso? Por cierto, si me permiten como un comentario, en Estados Unidos está haciendo furor una estrategia que se llama One for One, 1 por 1. Y consiste básicamente en lo siguiente: por cada producto que yo vendo, yo dono el equivalente a ese producto a, por ejemplo, personas desfavorecidas. Por cierto, a ese que vendo lo cobro bien, ¿no? Entonces puedo hacer 1 por 1. Entonces, el mostrar que hay responsabilidad social de las empresas está haciendo furor en Estados Unidos y en Europa. Una estrategia para vender. Fíjense que eso es primero concebir, imaginar la estrategia. Hablábamos de Bill Gates. Bill Gates se imagina cómo le iba a vender. No le vendió, además, le licenció el software a IBM. Y se subió a los hombros del gigante, como diría Clayton Christensen.
Eso es concebir la estrategia. Después la planificamos. Bueno, una vez que la planificamos, la implementamos. La implementación es una etapa clave. La estrategia mejor planificada, mal implementada, un fracaso. Y finalmente siempre evaluamos, ya hemos hablado de la importancia de la evaluación. Esto para la empresa y para los proyectos. Cuando hablamos acá de planificación de la estrategia, estamos hablando de la planificación de la estrategia, en este caso del proyecto. ¿Está? Bien. Como eso lo hemos visto, permítame que paso al último punto, para que no se quede, que es uno de los puntos importantes. Fíjense que la escala del proyecto es el punto central de partida para formular el proyecto. Cuando ustedes vean la materia formulación y evaluación de proyecto o evaluación de proyecto, la primera cuestión que tienen que calcular para poder diseñar, para poder formular un proyecto, es calcular la escala del proyecto. Y como dice ahí la regla de oro, la escala del proyecto es igual a la demanda efectiva, no a la potencial. Estaba muy bien la aclaración que hacía Leo. No es la potencial, es la demanda efectiva. Por cierto, el concepto de demanda efectiva le pertenece a Keynes. Para algunos la idea maldita, la demanda efectiva a nivel macroeconómico. Pero el concepto de Keynes lo estamos aplicando a nivel microeconómico, nosotros. Digo, para despejar alguna discusión. Bien. ¿Me permitís, Antonio, un comentario? Sí, adelante, por favor. Miren qué importante es llegar a conocer, a tener la información esta de la demanda efectiva, que está dentro del camino crítico del proyecto. No podemos avanzar con el resto de las tareas, no podemos dimensionar la planta, no podemos saber cuántas máquinas, no podemos conocer la logística, no podemos conocer el layout, no podemos localizarnos industrialmente si no sabemos el tamaño, la escala del proyecto. Es fundamental conocer este dato. Acá es donde se da el cuello de botella cuando están formulando el proyecto en la materia de proyecto final. Hay muchas ideas, ¿sí?, sueltas, que no se pueden empezar a elaborar porque no se conoce la cuota de mercado efectiva que va a determinar o va a disparar todos los datos necesarios para poder dimensionar todo lo que sigue después del estudio de mercado. Así que tengan en cuenta que acá, digamos, este es un hito importante dentro del proyecto y condiciona el avance del resto de las etapas. Bien, gracias, Leo. Nosotros lo remarcamos, ustedes lo van a ver en otra materia, pero como bien lo destaca Leo, es una llave central. Sin este dato no podemos diseñar nada del proyecto, nada diseñado como la gente. Podemos usar el método 5 dígito oscilante, pero nada serio. Nosotros queremos diseñar seriamente el proyecto. Fíjense, como dice acá, si yo sé cuál es la escala del proyecto, defino inmediatamente cuál es la tecnología y cuál va a ser la ingeniería, particularmente de proceso, que vamos a definir para poder fabricar en la escala que estamos planteando. Además, sabiendo cuál es la escala del proyecto, yo puedo definir cuáles son los canales de distribución, sabiendo qué volumen y qué tipo de proyecto, qué tipo de producto. Entonces podemos elegir adecuadamente los canales de distribución. Sabiendo la escala del proyecto y sabiendo que vamos a tener la necesidad de determinado tipo de tecnología, de ingeniería de procesos, de determinados canales de distribución, podemos calcular los activos fijos, la maquinaria para el proceso, los equipos para la distribución y el almacenaje. Por cierto, una vez que calculamos los activos fijos, ahí empezamos también a definir cuál va a ser la mano de obra, la estructura de la mano de obra, la cantidad y la calificación de esa mano de obra. Entonces, ahí aparece el cálculo del capital de trabajo o activo circulante. La inversión para el cálculo posterior de todos esos indicadores como la VAN, la TIR, el payback, ¿sí?, ¿de qué van a depender inclusive? De la inversión del proyecto. ¿Y cómo vamos a determinar la inversión del proyecto precisa? Sabiendo la tecnología, las máquinas, dónde vamos a poner el galpón, si lo vamos a construir, si lo vamos a alquilar. Y todo eso se dispara de esto que le está comentando Antonio. Así que miren la importancia relevante que tiene dentro del proyecto. Exactamente.
Bueno, finalmente, sobre esta base ustedes van a poder formular efectivamente el proyecto, sabiendo cuáles son los activos fijos, cuál es el capital circulante, cuál es el capital circulante. A ver, háganse la siguiente idea como imaginación. Imagínense una rueda movida por agua. Esa vieja rueda de alguna... Es más, en la bolilla 1 de introducción, para la máquina de Arkwright, estaba una rueda de agua, ¿está bien? La rueda se movía. La rueda es el capital fijo, son las maquinarias, las instalaciones, la infraestructura. Leo lo destacaba muy bien recién. Pero ese capital fijo necesita de un chorro de agua para que lo mueva. Tenemos que calcular el caudal y la velocidad de ese chorro de agua para que la rueda se mueva. Eso se llama capital circulante o capital de trabajo. Ya van a ver ustedes más adelante cómo se calcula. No es activo corriente menos pasivo corriente, porque ahí necesitamos el balance. Sino ahí hay que utilizar una fórmula que se llama el capital de trabajo según el periodo de desfase. No me voy a meter, ya lo van a ver cómo se calcula. Es muy sencillo, por cierto. Pero como bien lo señalaba Leo, nosotros tenemos que calcular un montón de todos los costos y gastos que vamos a hacer acá. Y todo eso lo vamos a poner en una planilla, porque todos esos gastos no son en el mismo momento, sino a lo largo del tiempo. Entonces ya sabemos que el dinero vale distinto a medida que va pasando el tiempo. Bueno, por último, lo que me gustaría destacar es que esta es la clave central. Una pregunta típica de examen: ¿para qué sirve el estudio de la demanda? Y sirve para dos cuestiones. Para obtener un dato cualitativo, que me permite establecer estrategia, y un dato cuantitativo que me permita definir la escala del proyecto. Esa es la respuesta.